El 10 de mayo, Día de las Madres, mi hijo Iván llegó a mi casa con un ramo enorme y una pregunta que me dejó sin aire. Mamá, Berenice sí te está depositando los 90,000 pesos cada mes, ¿verdad? Solo quiero asegurarme de que estés bien. Yo miré las flores sobre la mesa. Miré sus manos, su camisa cara, su cara cansada de hombre importante. Después miré a Berenice, mi nuera, parada junto a la puerta con un vestido claro, tacones brillantes y una sonrisa perfecta. Durante 8 meses yo no había recibido ni un peso. Había sobrevivido con la pensión del bienestar, que apenas me alcanzaba para una parte de las medicinas y los servicios, despensas de la parroquia, arroz, frijol, latas de atún y la ayuda de 2 vecinas que me dejaban pan en la puerta para que yo no sintiera tanta vergüenza. Hijo, dije, y la voz casi no me salió, a mí me está ayudando la parroquia. Iván dejó de sonreír. Berenice no. Berenice dio un paso al frente, acomodándose el bolso como si mi sala fuera una oficina donde ella mandaba. «Ay, doña Socorro», dijo con esa dulzura que usaba cuando quería hacerme sentir vieja. «Seguro se confundió. Yo vengo cada mes. A su edad es normal que algunas cosas se le pasen. A su edad», no levantó la voz. No hizo falta. La humillación venía limpia, envuelta en perfume caro. Yo tengo 67 años. Me llamo Socorro Cordero. Vivo sola en una casa sencilla de Tlaquepaque, con macetas en la entrada, rejas viejas y una humedad en el techo que cada temporal de lluvias vuelve peor. Mi esposo, Antonio, Toño para mí, murió de un infarto hacía 10 años. Desde entonces aprendí a vivir despacio mis plantas, mis cuentas, la parroquia de San José Obrero y una mesa donde todavía cabían los recuerdos de mi hijo cuando era niño. En esa mesa Iván aprendió a escribir su nombre. Ahí le revisé tareas, le serví sopa cuando llegaba con fiebre y le cosí botones al uniforme más veces de las que puedo contar. Yo nunca fui una madre perfecta, pero fui una madre presente. Por eso me dolía tanto imaginar que, mientras yo estiraba una despensa, él creía que me estaba cuidando. Iván tiene 38 años. Fundó una empresa de soluciones digitales en Zapopan. Vive en Puerta de Hierro, en una casa que yo solo visitaba en cumpleaños y cenas importantes, esas donde una se sienta derecha para no parecer fuera de lugar. Le iba muy bien. Tenía socios, empleados, camioneta de lujo, viajes de trabajo y una agenda que siempre parecía más urgente que cualquier conversación. Yo estaba orgullosa de él. Claro que lo estaba. Lo crié con sacrificios, lo vi estudiar, caer, levantarse. Pensé que el éxito no le había quitado lo bueno. Por eso aquella pregunta me dolió más que cualquier falta de dinero. «Berenice», dijo Iván, mirándola por fin, «yo separo ese dinero todos los meses para mi mamá. Tú me dijiste que ya lo estabas entregando. ¿Sí se lo estás dando?» «Claro», respondió ella sin titubear. «Vengo cuando puedo. A veces le traigo el comprobante, a veces efectivo. Tal vez no lo recuerda». La miré despacio. «Vieja sí estoy, Berenice. Pero no tanto como para olvidar quién entra a mi casa y quién sale con las manos vacías». Iván se tensó. «Mamá, por favor, es Día de las Madres». «No me altero, hijo», dije. «Solo estoy contestando». Berenice apretó los labios. La sonrisa se le quedó puesta, pero ya no le alcanzaba para cubrir los ojos. Iván se acercó a mí. Parecía confundido, como si una parte de él quisiera creerme y otra necesitara que la vida siguiera ordenada. «Lo reviso, mamá. Seguro fue un malentendido». Asentí, pero no le prometí tranquilidad. No discutí más porque todavía no tenía pruebas. Después de que se fueron, me quedé sola frente a las flores. 90,000 pesos al mes. 8 meses. 720,000 pesos. Iván decía que prefería mandarme de más para que no dependiera de nadie, pudiera arreglar la casa y comprara mis medicinas sin pedir fiado. Con eso habría arreglado el techo, cambiado el refrigerador viejo y dejado de recibir despensas como si cada bolsa fuera una prueba de mi fracaso. Esa noche saqué mi libreta de piel café, la que Iván me regaló cuando cumplí 60. En la primera página escribí «Encontrar la verdad». Debajo puse «No dejar que me llamen confundida». No dormí bien. Al día siguiente revisé mi cuaderno de gastos. Ahí estaban las medicinas, el gas, la luz, el mandado reducido,
los 20 pesos que dejaba para la cooperación de la parroquia cuando podía. Todo anotado. No había una sola transferencia de Iván. Fui temprano a la sucursal del centro de Tlaquepaque, antes de que la calle se llenara de camiones y puestos. Una ejecutiva revisó mi cuenta y negó con cuidado. «Señora Socorro, aquí no aparece ningún depósito de esa cantidad, ni mensual ni aislado. ¿Puede revisar desde septiembre?» «Ya revisé todo el periodo. No hay nada». No lloré. Le di las gracias y salí. Afuera, la mañana siguió como si nada. Camiones, vendedores, gente apurada. Yo me quedé en la banqueta con mi bolsa apretada contra el pecho. No estaba confundida. Eso era lo primero que tenía que probar. Durante varios días reuní mis papeles. Recibos, estados de cuenta, notas viejas. Revisé la libreta donde había apuntado las veces que Berenice apareció o llamó desde septiembre del año anterior, cuando Iván empezó, según él, a mandarme ayuda. Septiembre dijo que todavía estaban ajustando la cuenta. Octubre llegó con galletas y aseguró que el banco estaba tardando. Noviembre trajo flores, no comprobante. Diciembre me mandó un audio diciendo que todo quedaba para enero. Enero dijo que había enviado todo por transferencia. Febrero no vino, pero aseguró por teléfono que ya estaba resuelto. Marzo me llamó desde un restaurante. Abril vino con una vela aromática y volvió a mencionar mi memoria. Siempre regalos pequeños, nunca dinero. También encontré notas que me dieron vergüenza. Comprar media caja de pastillas y completar la otra mitad la próxima semana. Pedirle a Teresa que me guarde tortillas. No prender el refrigerador viejo todo el día. Eran cosas pequeñas, pero juntas contaban una historia que yo no le había querido contar a nadie. Mientras Berenice decía que me traía 90,000 pesos, yo aprendía a partir una comida en dos para que durara más. Me dolió aceptar que mi hijo no lo hubiera notado. Iván no era cruel, pero estaba lejos. Llamaba poco, preguntaba rápido y se tranquilizaba con cualquier frase de Berenice. «Tu mamá está bien», yo fui a verla. Ya le llevé lo suyo. A veces no hace falta un portazo para dejar sola a una madre. Basta con creer que alguien más está mirando. También anoté lo que no aparecía en ningún recibo, las veces que apagué el calentador para ahorrar gas, las tardes en que comí solo arroz con huevo, la ocasión en que le dije al padre Ezequiel que no necesitaba otra despensa cuando en realidad sí la necesitaba. Una aprende a mentir poquito para no dar lástima, pero Berenice había usado esa vergüenza para esconder su mentira grande. Fui con el padre Ezequiel, el párroco que me conocía desde hacía años, y le dejé copias en un sobre. «Padre, si un día me pasa algo, o me quieren hacer quedar como una mujer que inventa, aquí está lo que he vivido». Él me miró serio. «Socorro, esto es delicado. Por eso no quiero gritar, quiero comprobar». Unos días después, llamé desde la oficina de la parroquia a la empresa de Iván. No quería hacerlo desde mi casa. Me contestó Sandra, una auxiliar de contabilidad. No me dio detalles, pero su silencio me dijo bastante. «Señora, no puedo compartir información personal del señor Iván», dijo. «Solo puedo decirle que existe un registro de apoyo familiar administrado junto con sus cuentas personales. Si usted no ha recibido nada, debería pedirle a su hijo que revise la cuenta de destino». «¿La cuenta está a mi nombre?» Hubo una pausa. «No puedo confirmarlo. Pero hable con el contador principal. Se llama Humberto Lerma. Él lleva también algunos movimientos personales del señor Iván». Colgué con las manos frías. Una cuenta de destino, un apoyo familiar, y mi dinero perdido en algún lugar que no era mi banco. No esperé a que el milagro tocara mi puerta. Llamé a Humberto esa misma tarde. Al principio, fue reservado. Le pedí que no me diera documentos privados, solo que me dijera si había algo que yo pudiera pedir formalmente. Al día siguiente aceptó verme en mi casa, fuera de horario, porque dijo que no quería hablar de eso en un pasillo de la empresa. Llegó con traje gris, cabello entrecano y ojos de alguien que había visto demasiados números mal acomodados. «Doña Socorro, vengo porque Sandra me contó de su llamada y porque ya había una revisión interna abierta por gastos personales. No puedo entregarle documentos privados sin autorización, pero sí puedo decirle algo. Hay indicios de que el dinero que Iván marcó para usted no llegó a su cuenta».
Y también hay movimientos personales de la señora Berenice cargados a una tarjeta secundaria de la empresa. Lo hice pasar. Le serví agua. No se sentó como quien venía a chismear. Se sentó como quien viene a cargar una responsabilidad. ¿Berenice usó mis datos? No puedo afirmarlo todavía, dijo. Pero hay una clave interbancaria registrada como si fuera suya. Necesitamos que una abogada solicite la información formalmente y que Iván autorice la auditoría de sus cuentas personales. Si usted decide denunciar o pedir revisión, yo declararé lo que encontré. ¿Iván sabe? No creo. Él firma demasiadas cosas sin mirar. Y Berenice administraba asuntos personales. ¿Y por qué viene conmigo? Humberto bajó la mirada. Porque mi madre tiene 74 años. Y porque cuando vi los movimientos pensé que, si alguien estuviera usando su nombre, yo quisiera que alguien me avisara. No me dio una carpeta completa. Eso habría sido demasiado fácil. Me dejó, en cambio, algo más importante, una ruta. Esa misma tarde llamé a Ofelia Aranda, una antigua compañera de mis años de contabilidad, ahora abogada. Le conté todo. Me pidió que no enfrentara sola a Berenice. Vamos a ordenar fechas, movimientos y testigos, dijo. Si ella usó tus datos o abrió una cuenta haciéndose pasar por ti, esto no es un malentendido. Puede ser fraude, abuso de confianza y suplantación de identidad. Durante 2 semanas, Humberto revisó lo que podía desde la empresa y Ofelia preparó solicitudes y documentos por las vías correctas. Yo seguía anotando todo. Ofelia me pidió mi credencial del Instituto Nacional Electoral, mis estados de cuenta y una copia de mis notas. Me hizo firmar una autorización para actuar en mi nombre. Me habló claro, como siempre había hablado. Esto no se gana con coraje, Socorro. Se gana con orden. Si Berenice quiere decir que olvidaste, vamos a demostrar que recordabas mejor que todos. Esa frase me sostuvo más de lo que quise admitir. No porque sonara bonita, sino porque era práctica. Yo sabía ser práctica. Había trabajado 30 años con facturas, nóminas, diferencias de centavos y jefes que querían que las cosas cuadraran aunque no cuadraran. Esta vez, la cuenta era mi propia vida. Mientras tanto, Berenice visitó mi casa una vez más, llegando en una camioneta de lujo con placas nuevas. Le traje flores, doña Socorro. El estrés no es bueno para la memoria. Dejé la regadera en el patio. Mi memoria está bien. También que recuerdo que la última vez que me trajiste dinero fue nunca. Su rostro se movió apenas. Ya le dije que el banco se retrasó. Fui al banco. No llegó nada. Por primera vez no tuvo respuesta rápida. Dijo que revisaría y se fue antes de terminar el agua fresca que le serví. Esa noche escribí: Berenice sabe que yo sé. Pero no bastaba. Necesitaba que Iván lo viera sin que Berenice pudiera torcerlo. Lo invité a cenar con ella el domingo siguiente. Preparé pollo al horno, puré de papa y pastel de 3 leches, comidas que Iván recordaba de niño. No hice una cena elegante. Hice una cena normal, porque en una casa de todos los días las mentiras se confían de más. Berenice llegó impecable. Iván venía cansado, con flores otra vez. Iván no vio mi mano temblar cuando serví el agua. Berenice sí. Me miró como si quisiera medir cuánto sabía. Yo bajé los ojos al plato, no por miedo, sino porque sabía que una mirada larga podía advertirle demasiado. Durante años había aprendido que una casa dice muchas cosas. Esa noche mi casa decía: normalidad, el mantel de siempre, las servilletas dobladas, el olor a comida, el retrato de Toño en la pared. Berenice necesitaba creer que todo seguía bajo su control. Yo necesitaba que hablara desde esa confianza. Durante la comida hablé de plantas, de vecinos, de la humedad del techo. Después, como quien pregunta cualquier cosa, dije: por cierto, Berenice, gracias por lo de este mes. ¿Qué día sueles hacer el depósito? Ella respondió sin pensarlo: el 10, doña Socorro. Siempre el 10. Iván levantó la vista. No. Yo lo programé para el 15. El silencio cayó sobre la mesa. Berenice parpadeó. Creí que me habías dicho el 10. No, dijo Iván. El 15. Lo puse junto con los pagos personales que revisa Humberto. No tuve que acusarla. Bastó con dejarla hablar. Entonces iré al banco el 15, dije. Para que no haya dudas. Berenice cambió de tema.
Habló de un evento, de una clienta, de cualquier cosa menos de la transferencia. Iván la observó con una duda nueva, pequeña pero visible. Cuando se fueron, escribí a Ofelia y a Humberto. Ya se contradijo frente a Iván. Avancemos. La respuesta de Ofelia llegó al día siguiente. Tenemos suficiente para pedir información formal y preparar una reunión con Iván. No hagas nada impulsivo. Yo no quería hacerlo impulsivo. Quería hacerlo claro. Le pedí al padre Ezequiel que estuviera presente en una cena sencilla en mi casa. No para acusar a gritos, sino para que Iván no pudiera decir después que todo había sido una escena mía. Iván aceptó venir. Berenice también. Quizá porque pensó que podía seguir sonriendo sobre cualquier mesa. Esa tarde, antes de que llegaran, me quedé un momento sola en la cocina. No recé para que Berenice sufriera. Recé para no quebrarme cuando Iván entendiera. Porque una cosa es descubrir que te robaron y otra ver a tu hijo descubrir que fue instrumento del robo. Puse un sobre beige en el centro de la mesa. Dentro había copias que Ofelia había reunido con mi autorización, documentos internos que Humberto podía mostrarle a Iván y un resumen preliminar de auditoría. Los papeles mostraban lo suficiente. 8 transferencias de 90,000 pesos habían salido de las cuentas personales de Iván hacia una cuenta que él creía destinada a mí, pero que yo no reconocía. Los accesos administrativos y datos de contacto vinculados al manejo de esa cuenta apuntaban a Berenice. Aparte de eso, la empresa había detectado gastos personales no autorizados por más de 800,000 pesos en una tarjeta secundaria ESPA, ropa, viajes a Puerto Vallarta y el anticipo de una camioneta. Cuando todos se sentaron, Iván sonrió al oler el lomo en salsa. «Huele a casa, mamá. Lo hice para ti», respondí. «Y porque hoy necesitas ver algo». Berenice se quedó quieta. El padre Ezequiel no dijo nada. Ofelia estaba a mi lado. Humberto llegó unos minutos después, discreto, con una carpeta bajo el brazo. Abrí el sobre y puse la primera hoja frente a Iván. «Hijo, estas son las transferencias que tú creíste que yo recibía». Iván miró el papel. Al principio no entendió. Luego sus ojos se quedaron fijos en los datos de acceso Berenice Aguilar. «¿Qué es esto?» Berenice soltó una risa nerviosa. «Debe ser un error. Los bancos cruzan datos todo el tiempo». Ofelia habló antes de que yo perdiera la calma. «No es un cruce. La cuenta no corresponde a la señora Socorro, aunque fue presentada como si fuera para ella. Y los accesos vinculados a su operación corresponden a Berenice». Berenice miró a Iván. «Yo solo te estaba ayudando. Tu mamá no entiende bien estas cosas. Iba a acomodarlo después». Iván se puso de pie. «¿Acomodarlo? ¿Durante 8 meses? Yo iba a reponerlo. Tú ni siquiera estabas pendiente. Mientras mi mamá recibía despensas». Berenice empezó a llorar. Pero lloraba mirando a Iván, no a mí. «No quería preocuparte. Tú estabas saturado. Yo pensé que podía manejarlo. Me levanté despacio. No administraste nada, Berenice. Robaste». La frase cayó seca. Nadie respiró durante unos segundos. Iván tomó otro papel. Vio los cargos de ESPA, la camioneta, los viajes. Su cara cambió. No era solo coraje, era vergüenza. «Yo mandaba ese dinero para que mi madre estuviera tranquila», dijo. «Y tú lo usaste para darte lujos. Después viniste a decirle que estaba vieja y confundida». Berenice quiso tocarle el brazo. Él se apartó. «No me toques». Ella miró alrededor buscando a alguien que la salvara. No encontró a nadie. «Si vas a creerle a ella, allá tú», dijo, ya sin dulzura. «Yo no voy a quedarme a que me humillen». Tomó su bolso y salió. Sus tacones golpearon el piso con fuerza. Iván no la siguió. Se quedó sentado, mirando los papeles como si fueran restos de algo que ya no podía reconocer. «Mamá», dijo al fin, con la voz rota, «perdóname. Yo firmé cosas sin leer. Le creí. Te dejé sola». Me dolió verlo así, pero no iba a quitarle su responsabilidad solo para consolarlo. «Confiar no fue tu culpa, Iván, pero dejar de mirar también tiene consecuencias». Bajó la cabeza. «Lo sé». Cuando Berenice salió, nadie se movió. Se escuchó el motor de la camioneta encenderse y alejarse por la calle.
Iván se quedó viendo la puerta, como si esperara que ella regresara con una explicación creíble. No volvió. El padre Ezequiel recogió su vaso sin beberlo. Ofelia cerró una carpeta. Humberto se quedó de pie, incómodo, respetando un dolor que no era suyo. Yo fui a la cocina y apagué la estufa. El lomo seguía caliente, pero ya nadie tenía hambre. Iván se acercó a la mesa y volvió a mirar los documentos. Tocó mi libreta con cuidado, como si fuera algo frágil. ¿Tú anotaste todo esto? Sí. Y yo mientras tanto creyendo que exagerabas. No le respondí. No hacía falta. Esa noche, Iván revocó accesos, bloqueó tarjetas y pidió a Humberto una auditoría completa. Ofelia presentó la denuncia formal ante la fiscalía. En los días entre la cena y las primeras medidas, Berenice alcanzó a mover dinero de otra cuenta personal de Iván y se fue de la casa. Cuando él quiso cerrar todas las puertas, algunas ya estaban abiertas desde antes. Durante la investigación, Berenice intentó llamarme 3 veces. No contesté. Me dejó un mensaje de voz, con una calma falsa. Doña Socorro, todavía podemos arreglar esto en familia. Usted sabe que un escándalo también va a lastimar a Iván. Borré el mensaje después de que Ofelia lo guardó como prueba. Esa era Berenice, hasta su miedo venía disfrazado de preocupación por mi hijo. Iván, en cambio, no me pidió que retirara nada. Eso fue lo primero que hizo bien. Aunque estaba destruido, no me pidió que callara para salvarlo de la vergüenza. Solo me dijo una noche, por teléfono: «Mamá, sigue. Si me duele me aguanto. Tú ya te aguantaste demasiado». 2 semanas después, fuimos a la fiscalía en Guadalajara para ratificar la denuncia y entregar documentos. Salimos antes de las 8, cuando todavía se podía cruzar media ciudad sin quedarse detenido en el tráfico. Ofelia llevaba una carpeta firme contra el pecho. Iván llegó por separado, ojeroso, callado. Berenice apareció de negro, con un abogado joven y una cara ensayada de víctima. Ese día no resolvió toda la vida de nadie. Ninguna oficina hace milagros en una mañana. Pero Berenice perdió su mejor defensa. Ofelia presentó las transferencias, los accesos, los cargos, los comprobantes y mi libreta. Berenice intentó decir que yo olvidaba cosas. «Doña Socorro está mayor», dijo con voz temblorosa. «Yo le llevé ayuda varias veces, pero quizá no lo recuerda». Ofelia abrió mi libreta. La señora Socorro anotó fechas, visitas y frases durante meses. «Aquí está. El banco se retrasó. Se quedó el comprobante. A su edad, es normal confundirse. Las notas coinciden con los movimientos que ya entregamos. La memoria de mi representada no es el problema. Humberto también declaró lo que podía declarar. Confirmo los indicios contables», dijo. Las transferencias salieron de cuentas del señor Iván Cordero como apoyo para su madre. No llegaron a la cuenta personal de la señora Socorro. La cuenta de destino fue registrada y operada con datos que el señor Iván no reconoce como autorizados por ella. La empresa, además, detectó gastos personales no autorizados. Berenice bajó la cabeza. Por primera vez no tenía una frase lista. El proceso siguió. Hubo oficios al banco, requerimientos, más firmas, más esperas. Cuando el caso llegó ante un juez de control, meses después, ya había más documentos, registros de acceso, movimientos y testimonios. Ese día se dictaron medidas de la protección sobre mis datos, suspensión de accesos de Berenice a cuentas vinculadas al caso, resguardo de documentación y continuación de la investigación por fraude, abuso de confianza y suplantación de identidad. Iván confirmó ante todos que revocaba cualquier autorización que le hubiera dado. Berenice no fue a la cárcel ese día. La vida real casi nunca entrega castigos tan rápidos. Pero salió de esa sala sin el control que había tenido. Su abogado dejó de hablar de un simple malentendido. Iván la miró como se mira a alguien que ya no se reconoce. Y yo, por primera vez en meses, sentí que mi edad no había sido usada contra mí. Al salir, empezó a llover. No una lluvia de película, una lluvia fría, incómoda, de esas que te mojan los zapatos antes de llegar al coche. Iván se acercó, pero no supo qué decir. Yo tampoco. La justicia había empezado, pero no se sentía como victoria. Se sentía como regresar a una casa quemada. Algo quedó en pie, pero una todavía huele el humo.
El dinero tardó casi un año en recuperarse. Entre convenios, diligencias y presión legal, en junio del año siguiente llegó por fin el depósito de restitución, 720,000 pesos. Lo vi en la pantalla del banco y no grité. No lloré, solo me quedé sentada. Con una parte arreglé el techo, cambié el refrigerador y compré mis medicinas sin pedir prestado. Con el resto, no quise comprarme nada grande. Le dije al padre Ezequiel y a Ofelia: quiero hacer una mesa de ayuda para personas mayores. No una cosa elegante, algo real. Alguien que les revise papeles antes de que pierdan su casa, su pensión o su paz. Así empezó Manos de Gracia, no como una fundación enorme, sino como una mesa en un salón de la parroquia. 3 sillas, una impresora usada, carpetas donadas y gente que llegaba con miedo. Una mujer a la que su hija había hecho firmar la venta de su casa. Un señor cuyo nieto vació su pensión. Una viuda que no sabía si su firma en un préstamo era real. Yo escuchaba. Ofelia orientaba. El padre Ezequiel abría la puerta y preparaba café. El primer día de Manos de Gracia, llegó una señora con una carpeta de plástico rota. Me dijo que no sabía leer bien los contratos y que su hijo le había pedido firmar unos papeles del predial. Ofelia los revisó y encontró una cesión de derechos. La señora se quedó pálida. Yo le pasé un vaso de agua y le dije: lo único que me habría gustado escuchar a mí al principio: no está sola, y no está loca por desconfiar. Desde entonces, repetí esa frase muchas veces. La repetí a hombres que llegaban avergonzados porque sus nietos les habían quitado la tarjeta, a mujeres que lloraban porque sus propios hijos les decían inútiles, a personas mayores que no querían demandar, solo entender qué les habían hecho. Lo que me pasó empezó a servirle a otros. Eso no borró el daño, pero le dio un lugar. Iván no me llamó durante meses. Supe por Humberto que estaba cerrando auditorías, vendiendo cosas, pagando deudas y tratando de entender cómo había dejado que Berenice entrara tan hondo en su vida. A veces yo tomaba el celular y miraba su nombre. No marcaba. Dejaba el teléfono sobre la mesa y seguía con mis papeles. Una noche de lluvia, pasadas las 10, tocaron a mi puerta. Abrí y ahí estaba Iván, empapado, con los ojos rojos y la cara deshecha. No parecía el empresario de Zapopan, parecía el niño que llegaba a casa después de perderse. «Mamá», dijo, y se le quebró la voz. «Perdóname». Entró y cayó de rodillas. El agua le escurría de la ropa al piso. Me agaché junto a él. «Levántate, hijo. No quiero verte en el suelo. No merezco que me perdones. Dudé de ti. Dejé que ella te humillara, y cuando la verdad salió, me escondí». Lo llevé al sofá y le di una toalla. Le sequé el cabello como cuando era niño, pero esta vez no era un niño. Era un hombre viendo de frente el daño que permitió. «Berenice se fue», dijo. «Se llevó lo que pudo antes de que cerrara todo. Me dejó un mensaje. Confiabas en la persona equivocada». Respiré hondo. No me sorprendió. «Sí», dije. «Y tardaste en verlo». Iván lloró en silencio. «No sé ni en qué me convertí, mamá. La vergüenza no te la quito, hijo. Pero todavía puedes hacerte cargo». Se quedó conmigo hasta la medianoche. Tomó té de jengibre con las manos temblando. Luego me pidió algo que no esperaba. «Déjame ayudarte en Manos de Gracia. No quiero controlar nada. Solo trabajar. Ordenar archivos, cargar sillas, lo que haga falta». Lo miré bien. «Si vienes, vienes a servir. No a limpiar tu culpa frente a mí. Lo sé. El dinero no arregla todo, Iván. Ya lo entendí». Desde ese sábado empezó a ir. Llegaba temprano, llevaba café, ordenaba expedientes, acompañaba a Ofelia cuando había que revisar documentos, movía sillas con el padre Ezequiel, no volvió a manejar mis cuentas. Me acompañó al banco a cerrar accesos, cambiar contraseñas y dejar todo a mi nombre, solo mío. Eso fue lo que me permitió empezar a perdonarlo, no sus lágrimas, sino sus actos. Un sábado, mientras ordenábamos expedientes, Iván encontró una nota mía del mes de marzo. Decía: «No comprar carne, esperar despensa». Se quedó mirando el papel demasiado tiempo. «¿Así estabas?» «Así estaba». Se sentó sin decir nada.
Después sacó su cartera, pero levanté la mano. No me des dinero como si eso borrara algo. No iba a dártelo a ti, dijo. Quiero pagar el techo de la parroquia donde guardan las despensas. Pero lo hago a nombre de Manos de Gracia, y tú revisas el recibo. Esa vez acepté. No porque el dinero arreglara lo nuestro, sino porque por primera vez Iván entendió que reparar no era comprar perdón. Era cambiar la manera de actuar. Un día escribí una carta para Berenice, no para enviarla. Ofelia me dijo que no convenía buscarla, y yo tampoco quería. La escribí para sacar de mi casa lo que todavía me ocupaba espacio por dentro. Berenice, puse. No te agradezco lo que hiciste. No fue una lección, fue una crueldad. Pero ya no voy a vivir hablándote en mi cabeza. Me quitaste dinero y tranquilidad. No te voy a regalar también mis últimos años. Doblé la hoja y la guardé en la caja donde conservo las cartas de Toño. No era perdón completo. Era algo más modesto y más honesto dejar de despertarme pensando en ella. Casi un año después, el municipio nos invitó a una jornada de apoyo a personas mayores. Nada de grandes salones ni discursos perfectos. Fue en un auditorio sencillo, con sillas plegables y café en vasos de cartón. Cuando me pidieron hablar, vi a Iván en la segunda fila. Tenía los ojos húmedos. Tomé el micrófono. Yo no estoy aquí porque fui valiente desde el principio, dije. Estoy aquí porque un día alguien quiso convencerme de que mi edad valía más que mi memoria, y decidí revisar mis cuentas. La gente guardó silencio. Cuando alguien de la familia te traiciona, duele dos veces, por lo que te quita y porque te obliga a desconfiar de tu propia casa. Pero hay una cosa que nadie debe entregar el derecho a decir esto, no está bien. No dije más. No hacía falta. Al salir, Iván me puso su saco sobre los hombros. La tarde estaba fresca. Mamá, dijo, hoy sí entendí. Le tomé la mano. Eso espero, hijo. Ojalá lo entiendas también cuando no haya nadie aplaudiéndote. Esa noche volví a mi casa de Tlaquepaque. Encendí una lámpara pequeña y abrí la libreta de piel café. Ahí seguían las primeras palabras que escribí cuando todo empezó a encontrar la verdad. Debajo añadí una última línea. La encontré. Cerré la libreta. Antes de dormir, hice algo que no hacía desde que murió. Toño puse 2 tazas sobre la mesa, una para mí y una para él. La suya se quedó vacía, claro, pero me ayudó a hablar en voz baja. No tuve que gritar, Toño, dije mirando su foto. Esta vez pude probarlo. Después lavé las 2 tazas. Esa pequeña tontería me hizo sentir acompañada. A veces la paz empieza con gestos que nadie más entiende. La casa estaba tranquila, con ese silencio sencillo que ya no me daba miedo. El techo ya no goteaba, ni siquiera con lluvia fuerte. En la mesa había una foto de Toño, una de Iván de niño y una carpeta nueva de Manos de Gracia esperando revisión para la mañana siguiente. Temprano. No recuperé la vida que tenía antes. Tampoco quería. Hay cosas que, una vez rotas, no vuelven iguales. Pero esa noche entendí algo sencillo. Berenice me quitó dinero, tranquilidad y confianza. No pudo quitarme lo único que de verdad me sostuvo, mi dignidad. Y esa, después de todo, seguía en casa.